Ánimo, bienvenidos a este nuevo audio. Quiero dar a conocer la escritura con la cual vamos a estar basando esta enseñanza y la vamos a encontrar en el profeta Isaías en el capítulo 35 versículos 4 al 6. Bienvenidos a esta nueva enseñanza y la escritura en el nombre de Jesucristo dice de la siguiente manera: decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué interesante para nosotros entonces es ver este siguiente pasaje, esta siguiente escritura, donde Dios mismo promete hacer presencia para esta salvación. Y así es, ¿verdad? En su momento Él se manifestó y trajo esta salvación al mundo. Dios mismo vendrá y nos salvará, así dice claramente la escritura que hemos basado. Y en Lucas capítulo 2, versículo 11, dice que en la ciudad de David, en la ciudad de Nazaret, ha nacido un Salvador. Esto nos está a nosotros avalando lo dicho por este profeta. Muy bien, aquí quiero decirles, hermanos, amada audiencia, quiero decirles de la siguiente manera, ¿verdad? Voy a titular la enseñanza. Este título para esta ocasión corresponde el Evangelio y sus dos comisiones. Este es el título para este tema. Este título, lo repito, es el Evangelio y sus dos comisiones. Partemos de la pregunta: ¿qué es Evangelio? Ya hemos escuchado en ocasiones algunas definiciones, pero yo quiero refrescar algunas de ellas. Dice de la siguiente manera. Bueno, algunos nos dan estas interpretaciones y lo hemos aceptado. El Evangelio es hablar de buenas nuevas. También es hablar de un mensaje de salvación. El Evangelio también es promesa de salvación. El Evangelio también es un don. El Evangelio también es Jesús mismo, ¿verdad? Jesús mismo, la vida pública de Jesús. Este es el Evangelio. Entonces, estamos diciendo que, en otras palabras, estamos diciendo que es un paquete completo que incluye la venida de Jesús, de la misma manera la muerte, la sepultura, la resurrección y también la ascensión. Y vamos a poner por último el regreso por su iglesia. Todo completo. El Evangelio es muy importante para nosotros hoy en día porque este es el que produce, pongan mucha atención, produce fe. Produce fe. Y esta fe es producida por la promesa que encierra el Evangelio. La promesa que encierra este Evangelio es de salvación y de vida eterna. Es por eso que si nosotros predicamos estas palabras, este mensaje como Dios lo ha instruido, entonces vamos a lograr que alguien se interese por el mensaje a través de la fe y se haga propia la promesa de salvación. Voy a referenciar algunas cosas, algunas palabras que están
en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Y aquí pudiéramos relacionar a Abel, a Noé, a Abraham, por la fe, todos ellos, Isaac, Jacob, José, por la fe, todos ellos, vamos a incluir a Sansón, vamos a incluir a todos los que participaron en este equipo de la fe, a Barak. Y bueno, hay un sinfín pues de hermanos y testimonios que tenemos que pudiéramos seguir relacionando, pero la fe es para nosotros muy importante porque es por ese medio que se pudo alcanzar buen testimonio, y creo que todos nosotros lo podemos también lograr y podemos estar enlistados en este proceso de fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Otros experimentaron vituperios, por la fe otros experimentaron azotes, por la fe otros experimentaron prisiones, cárceles, por la fe fueron aprehendidos muchos y muertos a filo de espada, y otros entraron errantes en el desierto, otros también por los montes, errantes por los montes, por las cuevas, y ahí vemos un sinfín de cosas, de testimonios de esto, aunque dice la Escritura que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Conclusión, el Evangelio no nos avergüenza porque es poder de Dios. Este Evangelio también nos da a nosotros una promesa de fe. Por medio de la fe, por medio de escuchar la palabra de Dios, descubrimos que hay una promesa y es de salvación. Y no nos avergüenza ni recibirla, ni vocearla, ni darla a conocer. Porque aquí hay poder, porque aquí hay autorización de Dios y conversión. Muy bien. Me da mucho gusto, hermanos, que estemos entonces en este espíritu de sintonía, de comunión. Y quiero decirles que hoy en nuestros días se ha corrompido tanto el Evangelio que en igual de predicar el mensaje de salvación, el enemigo se ha filtrado de tal manera que ha logrado la distracción y ha introducido otros evangelios. Por decir algunos, y quiero decir que esto es lo que Dios no mandó predicar ni enseñar. Pero si usted le pone atención a lo que está aconteciendo en nuestros días, bueno, pues entonces usted va a encontrar esta novedad de este evangelio de prosperidad. Aquí nosotros escuchamos que le ponen mucha énfasis al dinero, al amor al dinero, pero esta es una promesa que se le dio a Israel y confusamente quieren introducirla, ¿verdad? Engañosamente la quieren introducir al evangelio de hoy, pero el mensaje del Señor no es este. Tampoco es el mensaje del evangelio de la comodidad social, ¿verdad? Porque hay mucha motivación a la autoestima para descubrir el hombre que está escondido en uno. Y bueno, hay un sinfín de palabras que se manejan aquí. Tampoco es el evangelio de los panes y los peces. Recuerda que este evangelio es aquí
conocido en la Escritura, en el Nuevo Testamento, donde la gente seguía a Jesús por lo que él hacía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Hacía milagros, les daba de comer y hacía muchas cosas, y entonces crecía mucho el pueblo y lo seguían muchos, pero no es el evangelio que el Señor está mandándonos a predicar, y no es el que trae la promesa de salvación tampoco. Hay otro también que se relaciona y se considera como el evangelio de la autoestima. En este evangelio y en todos estos evangelios que estoy diciendo, relacionando, pues aquí no se quiere oír el pecado ni las consecuencias del pecado. No se quiere escuchar de juicios como infierno y como lago de fuego, como muerte segunda, y ese tipo de eventos de enseñanzas no se quiere oír. Por eso ellos usan lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios quiere que se haga oír y que se quiere, pues, dar a conocer como la razón para apartarse del pecado. Muy bien, vamos a continuar. La promesa de salvación, dice la Biblia en el libro de los Hechos, es para nosotros primeramente y posteriormente para vuestros hijos, y también es para todos los que están lejos, y también es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es, hermanos, esto lo encontramos en los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 39. Qué interesante es para nosotros entonces ir ubicando lo que debemos de hacer, lo que debemos de hablar, lo que debemos de creer, lo que debemos de oír. Y es el mensaje de salvación, lo que Dios nos ha entonces mandado a realizar. En la Biblia encontramos, permítame leer, en la Biblia encontramos una escritura muy importante para nosotros. Si quiero leer el capítulo que se encuentra en Primera de los Corintios, capítulo 15. En el capítulo 15 y versículo 14, dice la escritura de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en vuestra vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Alabado sea el Señor. Bueno, qué interesante pues resulta para nosotros que depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, pero no solo porque vino y nació y lo vimos ministrar, porque también fue crucificado y muerto, y no está nuestra esperanza nada más ahí, porque Él, si no hubiera resucitado, fuera vano todo lo que estamos enseñando y diciendo, creyendo, fuera vano. Pero Dios ha abierto para nosotros una promesa de vida y de salvación, porque Él ha resucitado y se ha constituido en primicia.
¿verdad? De ser el unigénito, ahora es el primogénito. Es decir, que Él era el único hijo, pero hoy, porque somos adoptados y creemos en el Evangelio, somos adoptados, somos hijos de Dios. Entonces, si Jesús es hijo, nosotros somos hijos también de Dios, y por eso es que pasa de esta manera, en este paso, en esta secuencia, a ser de unigénito a primogénito. Muy bien, hermano. Me da mucho gusto que estemos entonces estudiando y conociendo algunas cosas que tienen valor y que deben ser creíbles a nuestro saber. Muy bien, hermano. Jesús da a conocer a través del paso de este tiempo, da a conocer dos evangelios, y en sus diferentes tiempos se fueron predicando. Y el primer evangelio que yo quiero decir es el que predicó Juan el Bautista. Esto es bíblico, hermanos. Aparte de los que anteriormente dije hace unos momentos, hay evangelios que no mandó Dios predicar, pero hay dos que sí los hizo y lo voy a dar a conocer. Y él dio a conocer el evangelio del reino de Dios, y esto lo predicó Juan el Bautista, ¿verdad? Nosotros leemos en la escritura de San Juan, en el capítulo, ese es Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, ahí Juan el Bautista es enviado a predicar y trae un mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista trae ese mensaje de arrepentimiento, y trata del reino de los cielos. Dice que se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Y aquí vamos a detenernos tantito, porque el reino, quiero explicar, el reino es simplemente una nación que es gobernada por un rey. Y aquí es reconocido Jesús como el rey de los judíos, porque él vino a buscar la nación de Israel. Y esto es lo que nosotros estamos diciendo, que este primer evangelio, que esta primera novedad fue dada a conocer por el Bautista y se conoció como el evangelio del reino de Dios. Muy bien. También aquí decimos algo muy fundamental. El Bautista lo comenzó a dar a conocer, y él decía: a la verdad, yo bautizo, pero detrás de mí viene alguien que es superior, más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Dice: no soy digno de desatar ni de llevar, ¿verdad?, el calzado. No soy digno, no soy merecedor. Bueno, pero dice: él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En Mateo capítulo 4 y versículo 17 dice que cuando estaba preso el Bautista, comenzó Jesús a predicar y declaró estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No predicó solo él este tema, también en su momento incluyó a 12, que son los discípulos, y después incluyó a 70, que esto lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 11. También insertó a 70 más discípulos para que predicaran este mensaje del reino, el reino de Dios. Muy bien. Este mensaje Juan lo señaló porque el rey venía. Juan preparó el camino y anunció, ¿verdad?, que el rey vendría. Entonces ya estamos viendo que Jesús se da a conocer como el rey, el reino de Dios. Este reino de Dios solo tenía autoridad. Los discípulos solo tenían autoridad, número 1, sobre los espíritus inmundos. Pongan mucha atención a lo que voy a decir aquí. Número 2, también tenían autoridad para echar fuera a los demonios. Y número 3, también tenían autoridad para sanar a los enfermos
Y número 4, y para sanar toda dolencia. Si usted nota aquí, en este reino de Dios no figura la salvación. Y voy a decir por qué. Porque no había muerto ni resucitado el Señor. Y cuando Él resucita, entonces es cuando Él da a conocer el siguiente evangelio. Pero ahora es el reino de Dios el que predica el Bautista. Pero nosotros ahora lo conocemos como el evangelio de salvación. Muy diferente aquí esta comisión que se está dando del evangelio de la salvación. Esto se conoce de la siguiente manera. El evangelio del reino de Dios fue únicamente exclusivo para Israel y se conoció como la nación de Israel, ¿va? Un reino nacional, un mensaje que era exclusivo para la nación de Israel. Pero este evangelio de hoy que predicamos nosotros, el cual el Señor Jesucristo nos ha enviado con esta comisión y se le conoce como la Gran Comisión. Hay un cambio aquí, ¿por qué? De comisión a Gran Comisión, ¿por qué? Porque esto ya no es exclusivo a la nación de Israel, ahora es para todas las naciones, para toda criatura, para todo aquel que quiera ser salvo. Entonces, este evangelio es predicado de esta manera. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esta es la promesa de salvación que encierra esta palabra. Este mensaje se diferencia, este mensaje del evangelio de salvación se diferencia con el mensaje de Juan el Bautista. El de Juan el Bautista era para arrepentimiento y ya se dijo, era exclusivo para el pueblo de Israel. Pero también se diferencia, porque lo voy a incluir esto porque lo he encontrado en algunas pláticas, en algunas versiones. Lo he encontrado. Se diferencia también en el mensaje que trajeron las mujeres cuando resucitó Jesús. Muchos se están apropiando aquí el derecho de igualarse al mensaje que hoy en día tenemos, ¿verdad? No es igual el mensaje que las mujeres recibieron, fue también limitado porque ellas fueron enviadas solamente, exclusivamente a los discípulos para que le dijeran. Esto está en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo está ahí esta comisión y está exclusivamente, mire, Mateo 28, versículo 9 al 10. Ahí dijo el Señor, solo es exclusivo para los discípulos, y el Señor les dijo, id a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Es lo único que el Señor mandó decir con este mensaje. Y el que hoy tenemos es un mensaje universal, es un mensaje mundial, y este es un mensaje que va para toda criatura. Entonces, aquí cuando se hace notorio este evangelio o estas palabras, este mensaje, se cumple lo que el profeta Isaías dijo, que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha enviado a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. También se cumple la palabra que está en Mateo capítulo 11 y versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado este evangelio que tiene promesa de salvación. Muy bien, hermanos, audiencia, quiero entonces de la siguiente manera, y continuando voy a leer en Hebreos capítulo 9. En este capítulo 9 de Hebreos
y los versículos del 11 al 15. Vea usted lo que dice aquí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, mucha atención, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Solamente era necesario que Cristo hiciera un sacrificio y lo hizo. No se valió con la sangre de los animales, sino con sangre de Él mismo que Él derramó. Entonces entró una sola vez al santuario, no terrenal, sino el celestial, y una vez para siempre con ese sacrificio. Muy bien, entonces aquí estamos apreciando, estamos viendo este evangelio, y aquí estamos diciendo que el apóstol Pablo nos está a nosotros escribiendo lo siguiente, y dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de salvación, porque es poder de Dios para salvación. Y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces hay una buena esperanza, hay una buena noticia, hay una buena promesa, y es la de salvación, y esto se adquiere a través de la fe. Pero para obtener la fe hay que hablar la palabra, hay que hablar el evangelio, hay que hablar las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles es locura, mas para los llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y también es sabiduría de Dios. El evangelio es la gran comisión, es el hablar la vida pública de Jesús, y lo vamos a seguir realizando. Estas palabras son únicamente para decir que el trabajo que nos ocupa a nosotros y que el mundo entero debe de escuchar es el evangelio de la salvación. No son otros evangelios los que nos ocupan. Dios no nos mandó a predicar otros evangelios, ni tampoco la ley, porque la ley fue en el Antiguo Testamento y tuvo su cumplimiento ya, y ahora es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la salvación, es el tiempo de la redención, y esto es lo que debemos de predicar. Amada audiencia, mucho gusto de estar con ustedes, y quiero despedirme agradecido porque tuve este nuevo tiempo, esta nueva oportunidad. Gracias a Dios que usted también se pudo unir a esta transmisión, y mi deseo es que Dios siga dándonos este privilegio de seguir en su camino
santo, el camino de la redención, el camino que lleva a la vida eterna, al cielo nuevo, a la tierra nueva, el camino que nos lleva primeramente a la presencia de Dios por la eternidad. Me despido de este tiempo, su servidor, hermano Sergio Valdés Nieblas.